Muy bien, pues estamos aquí para esta nuestra clase número 4 de nuestra unidad de aprendizaje sobre política laboral y vamos a dar inicio, ¿de acuerdo? Y bueno, el objetivo general sabemos que de todo el módulo es el que aparece allí en pantalla, los diferentes aspectos políticos, sociales, económicos, etcétera, que ya hemos estado planteando. Y como objetivos específicos tenemos de que estamos en la primera parte, describirán las principales aproximaciones teóricas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? En ese es en el que nos estamos moviendo y los otros son en las siguientes clases. De acuerdo, el programa, les menciono, tiene estos tres objetivos. Estamos en el primer objetivo, en las sesiones de la 1 al 4. ¿Ok? Este es el material de lectura de Viguer, Pascaré y Menichelli. ¿Okay? Y vamos a dar inicio, ¿de acuerdo? Estamos en esta clase 4. Y se ha hecho ya la lectura, el análisis de los materiales, ya han subido su control de lectura, ¿correcto? Bueno, este es, digamos que la estructura de este material de lectura. Es este primer capítulo que se nombra Derecho al Trabajo. Vamos a ver algunos aspectos históricos. Y en la segunda parte, digamos, de este capítulo 1, ya entraremos un poquito más en contenidos que están más relacionados con nuestra disciplina de la psicología. Bien, entonces bueno, en esa primera parte de la introducción aclaran los autores que se trata de un enfoque histórico, que destacan esta noción de cambio histórico social y cómo ha pegado en las organizaciones y en su gestión, ¿no? Diferentes formas que han habido a lo largo de la historia de organizar el trabajo, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, diferentes modelos productivos y sociales, este concepto de recursos humanos que tiene sus asegúnes, podríamos decir, y el derecho al trabajo, sobre todo en su perspectiva antropológica, con todo lo que implica, por así decirlo, con el bienestar de los trabajadores, y veremos algunas de esas teorías que vienen ahí. Esto es lo que hacen los autores brevemente en esta introducción. Ahora bien, el derecho al trabajo, bueno, es evidentemente que es inherente y no se puede separar del individuo. El trabajo como tal no se puede separar. Aún la gente muy rica sigue trabajando de una manera distinta, evidentemente. En el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, una de las consecuencias de esa Primera Guerra fue este tratado, en donde, entre otras cosas, se crea la Organización Internacional del Trabajo, que busca esta justicia social, derechos humanos, etcétera, etcétera. Y en su misión, esta organización, la OIT, tiene, digamos, 4 elementos básicos que realizar, ¿de acuerdo? Promover y cumplir las normas de los principios y derechos, crear mayores oportunidades para hombres y mujeres que puedan tener empleos e ingresos dignos, mejorar la cobertura y la eficacia de su seguridad social, este es un concepto muy importante, y finalmente favorecer el tripartismo y el diálogo social. Tripartismo, ¿quiénes son las 3 partes que intervienen? Obviamente la parte patronal, la parte del trabajador y el gobierno como tal. Digamos que son las 3 instancias que actúan en todo esto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya en 1948, ya se habla de un trabajo con libre elección, equidad, bienestar y remuneración equitativa y satisfactoria. ¿Okay? Entonces, el punto de vista antropológico, podríamos decir que existen interpretaciones un poco encontradas acerca del término trabajo como tal. Por un lado, se menciona como es la obtención de algo que es producido por el individuo, que se le nombran bienes y servicios, también que los servicios también son un bien, en el sentido de que satisface necesidades. Pero por el otro lado tiene también una interpretación de que el trabajo representa dificultades, impedimentos, es molesto, desagradable, como algo un poco infeliz. Las concepciones religiosas, sobre todo de corte cristiano o judeo-cristiano,
Se plantea el trabajo del hombre, del ser humano, como consecuencia de su pecado original en el paraíso, allá con Adán y Eva, la manzana y la serpiente y todo esto, ¿de acuerdo? Marx, por ejemplo, lo plantea o lo ubica al trabajo como uno de los elementos, aparte de otras definiciones que da, pero como uno de los elementos de la producción, siendo el otro el capital. Entonces, por un lado está el capital, digamos, el propietario que crea la empresa para producir, y esto crea trabajos, y entonces las personas se incorporan ahí y ellos son los que trabajan. Entonces, capital y trabajo son dos de los conceptos importantes en el marxismo. Los autores revisan estos puntos sobre la revolución industrial, que vamos a ver muy brevemente, el surgimiento del trabajo asalariado, a diferencia de lo que había, digamos que antes de la revolución industrial, la escuela de la administración científica, el modelo fordista y los aportes de Henry Fayol. En el surgimiento del trabajo, estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, son las personas que poseen algún capital quienes adquieren medios de producción. Quizás los primeros medios de producción a lo mejor eran las carretas o algunas maquinarias o artefactos básicamente hechos de madera, telares, por ejemplo, que hasta la fecha subsisten, ¿no? En la actualidad, aunque ya también hay telares metálicos, ¿no? Entonces, el individuo, en vez de ya estar haciendo el trabajo artesanal, digamos, el trabajo agrícola, vende su trabajo, vende su fuerza de trabajo en la producción de bienes, ¿no? Y el patrón, o el jefe, o el propietario, o el dueño del capital le otorga un salario, ¿de acuerdo? Una cantidad de dinero en moneda. Y los bienes se traducen en mercancía, la cual contiene el trabajo del individuo. Es decir, una mercancía está realizada en gran medida con el trabajo de las personas, quizás ayudados ya en la actualidad con máquinas, etcétera, etcétera. Y los asalariados por un lado y los capitalistas por el otro, es decir, los dueños del capital, se ubican y se conforman en las dos clases donde se ubican los individuos, ¿no? La clase poderosa, la clase que tiene el dinero, que tiene el poder económico, y la otra clase que lo que tiene básicamente pues, es su fuerza de trabajo, ¿ok? La no existencia de reglas claras en esta relación entre estas dos partes, digamos, dieron lugar a una serie de excesos, en donde evidentemente los dueños del capital, la gran mayoría, no todos, pues, pero tendían a abusar del trabajo de la gente con horarios muy excesivos, con jornadas largas, con condiciones de trabajo pues bastante primitivas, diríamos, ¿no? Hasta salvajes de alguna forma. ¿Ok? Entonces, a principios del siglo pasado, del siglo XX, bueno, y finales del XIX, este ingeniero, ¿sí? Muy conocido, ¿no? Frederick Taylor, publica al final del siglo XIX esta propuesta denominada Administración Científica del Trabajo. Es decir, él le agrega este término de científico que a los finales del siglo XIX, digamos, obtuvo gran popularidad, deseo, importancia, la racionalidad y la ciencia como tal. Y que con estos elementos, decían muchos filósofos, etcétera, se iba a lograr el progreso de la humanidad haciendo las cosas de manera racional, estructurada, sistematizada, etcétera. Y entonces Taylor, una de las cosas que incorpora dentro de muchas, es este estudio de tiempos y movimientos, en donde pues, los trabajadores pues tienen que mover herramientas, hacer acciones, poner los hilos, echar a andar el telar, por ejemplo, echar a andar una máquina de vapor que ya existían y utilizarla para determinadas tareas que generaban bienes, que generaban productos, ¿no? Entonces, ya se habla acá del trabajo científico como tal. Y él utiliza, a pesar de ser ingeniero, esa frase o este término, ¿no? De revolución mental, dice. Se requiere una revolución mental en la gente, en los trabajadores, un cambio en su actitud hacia aspectos del trabajo por parte de ellos. Obviamente aspectos del trabajo que hagan
su trabajo, que sea más sistematizado, ¿no? Más eficiente, ¿no? Este cambio de actitud llevaría a esto, ¿no? Se prioriza precisamente la eficiencia, supuestamente para el progreso de la empresa y de los trabajadores. Aquí un poco lo que empieza a pasar es que esa eficiencia, etcétera, favorece mucho el progreso del capital, pero en algunos casos poco el progreso de los trabajadores, ¿no? O la mejora de sus condiciones de vida. Taylor decía, por ejemplo, que el ser humano no tiene una tendencia natural hacia el rendimiento. Ese es otro concepto importante. El rendimiento es así, ¿cuánto haces en cuánto tiempo? Por eso los estudios de tiempos y movimientos pues eran y siguen siendo para muchas empresas muy, muy importantes. Entonces, como el individuo no venimos, así no tenemos una tendencia natural hacia hacer que las cosas rindan, sino que más bien, según ellos, o sea, hay un desperdicio de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, eficientar, racionalizar las tareas era mejor para el progreso, ¿no? Entonces, el empleado obviamente trata de defender sus intereses y su autonomía cuando se le trata de imponer tiempos, formas de hacerlo. Se desprecia el conocimiento empírico que muchos trabajadores podrían tener en sus oficios, etcétera, y se favorece este conocimiento científico. Entonces, todo lo que venga de la ciencia y todo, de entrada, se asume como algo mejor. Y entonces, la selección, el entrenamiento, también adquieren el apellido de que deben de ser realizados en forma científica, ¿no? Etcétera, en muchas otras cosas. Después de Taylor aparece también Henry Ford, sí, el emprendedor que fundó ese imperio de Ford Motor Company, ¿no? También era un ingeniero, ese era un poco más empresario que Taylor, de alguna forma. Y él plantea que el trabajo requiere que la gente se especialice, ¿no? Y él crea de alguna manera esta idea de la cadena de montaje. Es decir, que en vez de que la gente esté yendo hacia el producto que se está fabricando, el producto va pasando por la cadena de montaje, ¿ok? Y entonces la gente va en diferentes momentos de la etapa de producción agregando cosas, apretando, en fin, armando, por ejemplo, el auto, de alguna manera. Está orientada hacia la producción de automóviles, el trabajo de fuera, evidentemente. Taylor busca el perfeccionamiento del proceso de producción, mientras que Ford busca la estandarización, la automatización y organizar los procesos. O sea, obviamente Ford trabaja o se sustenta en varias de las ideas de Taylor, pero tienen estas diferencias, ¿no? Busca la reducción de costo y aumentar la producción y aumentar las ventas. Reducción de costos, un costo muy importante que se reduce si la gente hace y fabrica los autos, por ejemplo, o sillas o lo que sea que fabriquen en menos tiempo, porque pues el tiempo para la empresa es dinero, o sea, cada minuto, cada hora que pasa, pues al trabajador se le paga, ¿no? Entonces, buscan reducir los costos. Se incorpora mucho del trabajo mecánico y de alta especialidad, ¿no? En las partes de los automóviles, y había una relación muy homogénea entre producción y mercado, es decir, casi todo lo que la empresa producía, el mercado lo compraba, ¿de acuerdo? Además, las condiciones económicas más o menos facilitaban esto, ¿no? Aquí ya surgen contratos laborales a largo plazo. En esta época ya se buscan beneficios sociales, aparece el sindicalismo y todo un movimiento laboral de los trabajadores. En diferentes países fue pasando eso. En México también ocurrió, sobre todo después, y fue una de las causas de la revolución, ¿no? Que concluyó en 1910, estaban las tiendas de raya, donde la gente, pues, que trabajaban en las grandes haciendas y en algunas minas ya y algunas otras empresas de este tipo, pues tenían salarios muy miserables, muy bajos, y realmente además se la vivían abonados, por así decirlo, con el patrón en la famosa tienda de raya, ¿no? Donde cobraban y al mismo tiempo compraban sus alimentos, etcétera. Y bueno, resulta ser que la tienda pues también era del mismo empresario, ¿no? Entonces, Estados Unidos llega mucho por la migración europea a Estados Unidos, porque digamos que la población europea tiene mayor educación en esa aproximación social al trabajo. Eso hasta la fecha podríamos decirlo, ¿de acuerdo?
que en América. Fayol, un francés, él crea un enfoque que le llama Administración Industrial y General, y se le considera como uno de los padres digamos, de la administración, o al menos como uno de varios, más que de la organización, de la administración. Y él crea estas 5 reglas que hasta la fecha se siguen repitiendo en las escuelas de administración y de negocios, que son planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Es así como la receta, entre comillas, de la administración. La organización tiene que tener elementos de naturaleza burocrática, es decir, todo lo que está escrito es lo que vale. O sea, digamos que eso es lo que significa burocracia, el poder de lo escrito. Es una organización de naturaleza conservadora y muy jerárquica, muy vertical, dirían ahora, ¿no? La autoridad está centrada en la parte superior de la pirámide, en el ápice organizacional, y como podrán ver, muchas empresas siguen así funcionando como tal, ¿de acuerdo? Es una parte histórica. Pero luego aparece la escuela de las relaciones humanas, con Elton Mayo y Abraham Maslow, quienes son estos autores que estamos revisando, pues los traen. Y sí, forman parte de este grupo que se reconoce en esta llamada escuela de las relaciones humanas. Afortunadamente, estos dos o están seleccionados también porque pues, son los de formación en psicodisciplina. Entonces, Elton Mayo, por ejemplo, Elton Mayo forma parte de un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard. Y él, con una formación como psicólogo, estaba interesado en estudiar los efectos de estos excesos cometidos sobre los trabajadores. Ya estamos hablando de empresas manufactureras, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, evidentemente. Los problemas humanos, sociales y políticos derivados de esta civilización industrial y la tecnología. Otra vez, por su formación, era sensible a esto, cosa que profesionales de otras disciplinas no son tan sensibles para ello. Entonces, aspectos como el comportamiento, la motivación, actitudes y la relación con el rendimiento, que sí se conserva la importancia en el rendimiento, es lo que él intenta estudiar. Y descubre, bueno, no es que lo descubre, él ya tenía la idea de que el grupo y los individuos pues tienen un efecto sobre los resultados en el trabajo. La civilización industrializada origina la desintegración de grupos primarios, ¿como cuáles? Pues la familia, por ejemplo, uno de ellos, las amistades y otros tipos de grupos. Bueno, Elton Mayo dijo esto hace más de 100 años, ¿de acuerdo? Y en los últimos 50 años hemos visto cómo eso ha ido ocurriendo, de alguna forma. Y él es en realidad los estudios de Hawthorne fueron unos estudios que estaban llevando a cabo unos ingenieros en una empresa, digamos que electromecánica. Y les recomiendo que lean este estudio. Y entonces ellos llegaron de la universidad, digamos que eran investigadores de la Universidad de Harvard, y entonces querían ir a elevar la productividad y manipulando, digamos, las condiciones físicas del ambiente, temperatura, ventilación, fluido, etcétera, etcétera, ¿no? Y pusieron su grupo control, su grupo experimental, etcétera, etcétera. Y cuando vieron que los resultados no se iban hacia donde las hipótesis marcaban, porque en realidad ambos grupos, en los que aquellos que estaban creando mejoras, como en el que no estaban creando mejoras, el grupo control, ambos empezaron a subir su productividad, inclusive sobre el cual no trabajaban un poco más arriba. Y entonces es cuando llaman a Mayo y a otras gentes de Harvard, que eran psicólogos, porque ellos eran administradores e ingenieros. Y entonces ellos los que descubren, entre ellos Mayo, pues es que, curiosamente, los trabajadores del grupo que iba a hacer el control, pues no les dijeron ni de qué se trataba, nada más decían que allá había investigadores y que los iban a estar midiendo lo que hacían. Y ellos, por su cuenta, entraron en una competencia con la otra área, ¿sí? Y entonces, a pesar de que las condiciones eran la misma, pues se organizaron, por así decirlo, socialmente hablando, y empezaron a competir con ellos, y entonces trabajaban más, procuraban hacerlo mejor, etcétera, etcétera. Y de ahí, precisamente, se le llama esto de las relaciones humanas. Las conclusiones del estudio de Hawthorne, ¿no? Que el trabajo
ya en una empresa es una actividad grupal, no solamente individual, y quizá principalmente grupal, en el sentido de que las variables a nivel grupal tienen un fuerte impacto en el desempeño individual, ¿ok? Entonces, que el mundo social estaba muy fuertemente relacionado con el trabajo como tal, que aspectos como el reconocimiento social, la seguridad, la pertenencia, impactan en la moral del individuo. Todos estos son conceptos que vienen de la psicología social, que pues ya existía, ¿no? Reclamos que no necesariamente del personal, que no necesariamente estaban relacionados con aspectos físicos, sino como la forma en que me trata el capataz, el respeto que me muestra, etcétera, etcétera. Las actitudes y la eficiencia están de alguna manera condicionadas por demandas sociales dentro y fuera de la empresa. O sea, este tipo que a lo mejor para nosotros son, pues ahora, como que muy conocido y muy hasta obvio. Bueno, en su momento hace, pues ya hace un siglo, 1923, pues era todo un golpe, ¿no? Que los grupos informales y su relación con hábitos y actitudes individuales tienen un impacto importante y que la colaboración no se da de manera accidental, casual, espontánea o porque se les diga nada más colaboren. Se debe también de planear y de desarrollar y atender y de cuidar, fomentar, cultivar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Maslow, que es otro de los colegas, pues Maslow sabemos que hizo todo su trabajo en la parte de la motivación, bueno, principalmente, perdón, y que la definió en pocas palabras como este proceso de satisfacción de necesidades que están jerarquizadas. La jerarquización es una de las cosas, evidentemente, de las contribuciones de Maslow, ¿no? Donde esta jerarquía, que no es determinista, ojo con esto, ni es mecánica, solo plantea ciertos niveles como capas de desarrollo. Muchos en la academia, incluyendo algunos colegas, digamos que malinterpretan a Maslow y ponen como si esa pirámide jerárquica fuera como ser una mejor persona, ¿no? Y todos los que llegan, solo los que llegan hasta los últimos niveles de la pirámide están altamente desarrollados, ¿no? O sea, como que le dan esta situación un poco hasta clasista, ¿no? Entonces, bueno, las necesidades que plantea fisiológicas, todos necesitamos comer, tomar agua y cubrirnos, ¿no? Tener un techo. Básicamente hay varios autores que dicen que esas son las necesidades fisiológicas básicas, ¿no? Seguridad, es decir, sentirnos en un ambiente que no corremos riesgos físicos, que podemos estar tranquilos, etcétera, etcétera, y que si a lo mejor ya tenemos algunas pocas posesiones, pues no queremos perderlas. La escala de las necesidades sociales, como se vio en el estudio de Hawthorne, todos requerimos ser reconocidos, ser estimulados, pertenecer a una familia, a un grupo, a una organización, identificarnos con los que están más cercanos, son más, pues sí, cercanos a nuestras actitudes, opiniones, etcétera, etcétera. Las de estima, es decir, sentirme y saberme valorado, ¿sí? Yo mismo acerca de mí y también de los demás, de alguna forma. Y finalmente la autorrealización, que es un concepto que Maslow, bueno, plantea bastante bien, sobre el cual deriva mucho de su teoría de la motivación. La representación gráfica que se hace regularmente es algo como lo que está aquí, esta pirámide, donde tenemos estos 5 niveles, pues digo así, del más básico en la base de la pirámide hasta el más supremo, digamos, en la parte en el pico de la pirámide, ¿no? Y desgraciadamente de este modelo teórico le han sacado mucho provecho a lo largo de varias décadas, pero bastantes, pero insisto que muchas veces en las empresas de una manera un poco inclinada, digamos, y no del todo tan cercana a esto. Nosotros como psicólogos no podemos permitirnos ese lujo. Nosotros tenemos que conocer y leer directamente a Maslow, no lo que dicen de Maslow acerca de lo que otros que sí leyeron a Maslow y que lleguemos en el cuarto en la fila. Ir a los escritos de Abraham Maslow. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente etapa fue ya la globalización, conocida como el toyotismo, en donde esos antecedentes es que ahí en los 70s, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, hubo una crisis del petróleo, el precio del petróleo era muy,
empezó a bajar mucho. Entonces estos países redujeron la producción y entonces el petróleo subió. Y eso disparó ciertas cosas a nivel político mundial, digamos, ¿no? Hubo un crecimiento exponencial de los servicios, el llamado terciario, el sector terciario. Primer sector, agricultura, minería. Segundo sector, manufactura, o sea, fabricación ya de productos. Y el tercero es el de servicios, principalmente en la cuestión de los servicios financieros, porque lo que empieza a ocurrir es que empiezan a haber movimientos de capital en términos de dinero en muchos países. Ajá. Y empiezan a hacerse convenios de acuerdos en donde se podían hacer transferencias de diferentes monedas entre países, ¿no? El dólar a México, etc. Digo, siempre se había hecho, pero ahora con más facilidades, digamos, o menos restricciones. La tecnología informática lo permitió mucho, ¿no? Ahorita a la fecha muchos de ustedes, chicos, pues ya, pues a lo mejor ya hasta tocamos muy poco dinero, papel moneda, ¿no? Son operaciones, transacciones en la informática, etc. Por ahí de los 50 aparece el microchip y la fibra óptica y la fibra de vidrio. Creo que es fibra óptica, eso está mal ahí. Al mismo tiempo hay un debilitamiento en la capacidad de los gobiernos para controlar estas operaciones. Ya los gobiernos ya no cuentan tanto con las barreras naturales de espacio y tiempo, entiéndase fronteras, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no podemos hacerlo allá porque allá están dormidos, ¿no? Hay que esperar que despierten, ¿no? Pues ahora a toda hora puede haber actividad de ese tipo, ¿no? 24/7. Entonces, el capitalismo básicamente está regido por una ideología neoliberal, que en lecturas anteriores ya hemos repasado esta concepción del neoliberal, ¿no? Los postulados de la globalización es que la demanda en el mercado es la variable que controla la producción. A diferencia de lo que pasaba con Taylor, que había una homologación o era una situación bastante pareja, acá es la demanda del mercado la que determina la producción. También, ¿por qué? Porque antes se hacían más, productos estándares. En los últimos años hay una gran diversidad, o sea, de vehículos hay muchos tipos, camionetas, camionetotas, coches chiquitos, coches mini, coches medianos, grandes, familiares, ¿ok? Mucha variabilidad, digamos, ¿no? Entonces, en esta eficacia dice que está basada en 5 ceros: cero error, cero averías, cero demora, cero papel, o sea, ya no es burocrático, ya no es con papel, ahora son bits y son documentos electrónicos a lo mejor, y cero existencia, ¿de acuerdo? Es decir, muchas empresas, las más globalizadas, trabajan bajo esa idea, cero existencia. La materia prima que llega hoy, no tenemos un almacén de materia prima. Hoy la procesamos y hoy lo que producimos se va de la empresa. O sea, bueno, ese es el sueño ideal, ¿no? Y hay una tendencia a que se haga eso, armadoras de automóviles y muchas otras cosas de ese tipo, ¿de acuerdo? La rotación de tareas en forma sistémica. Entonces, ya para efectos del trabajador, el trabajador ya no es tan unifuncional, ¿sí? El trabajador tiene que hacer 4, 5, 6, 7 o más funciones y poderse mover de un puesto a otro, digamos que con facilidad, con la mayor facilidad posible. Entonces, esta plurifuncionalidad requiere que en las organizaciones debe de haber capacidad para aprender y desarrollar nuevos conocimientos, sin esperar a que salga, bueno, o a que llegue el que acaba de salir de la escuela, sea bachillerato o universidad, que los alumnos cuando terminan el bachillerato o la universidad, de todos modos, en conocimientos específicos, siempre llevan un retraso. Porque el ritmo también de la generación de conocimiento, la velocidad, pues se ha acelerado muchísimo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros decimos que un egresado de psicología o de casi cualquier carrera que sale en el año 2025 y no se capacita en nada para el 2030, es como si no hubiera estudiado la licenciatura, ¿ok? Digo, las partes básicas se contienen, pero no está actualizado. Entonces, conceptos como el just in time, el justo a tiempo, la calidad total y otras que son estrategias e instrumentos y herramientas imperan en las empresas. Entonces, aquí lo importante para nosotros como psicólogos es que eso
sepamos cuál es el origen, para qué surgió y cómo se usa y qué grado de sustento realmente teórico metodológico tiene, y no estarlas nada más repitiendo. Obviamente ya en aspectos psicológicos, digamos ya para los 80s, ya la formación de psicólogos conductistas ya había empezado, ¿no? La importancia de la conducta del trabajador en la eficiencia de la organización, porque finalmente ahora a las empresas lo que les interesa mucho es poder controlar el comportamiento, ¿okay? Ya el capital, digamos, muchos de los productos que el capital podía conseguir con algunas facilidades como equipos, herramientas, etcétera, pues con la globalización cualquier emprendedor puede importar una máquina para hacer cualquier otra cosa. Entonces, esos ya no son elementos tanto de competencia entre las empresas, sino que supuestamente es la capacidad de la gente, ¿no? Bueno, y algunos de ellos, por ejemplo, estos postulados conductistas desde Pavlov, Skinner, etcétera, etcétera, y lo que tienen, digamos, todo esto, lo que tienen en común es el papel que tiene preponderante el entorno en el manejo de estímulos y consecuencias, ¿de acuerdo? Sobre el comportamiento del trabajador. Entonces, al interior de la academia, pues entre psicólogos sociales y conductistas, etcétera, pues siempre había debates, ¿no? Se lo siguen habiendo a nivel teórico, conceptual y metodológico. La historia de la gestión por competencias ya surge a finales del siglo pasado. Entonces ya no se va a valorar tanto el que alguien tenga un currículum, que haya terminado una maestría y que enseñe muchos papeles y títulos, ¿no? Sino que demuestre que sabe resolver asuntos, problemas. Entonces la globalización de mercados y desarrollo de la tecnología presionan de alguna manera a la academia en cuanto al alcance y la velocidad de los resultados, lo que acabamos de ver hace un momento. La competitividad urge, presiona a las empresas a responder rápido y con habilidades a los movimientos que hay en el entorno, a los cambios que hay, que son muy vertiginosos, muy rápidos, ¿de acuerdo? Se habla inclusive de un concepto que se llama esta empresa, por ejemplo, las empresas de tecnologías de la información, se dice que están en un entorno tan cambiante que le llaman un entorno turbulento, como en los aviones, ¿no? Que no sabe para dónde es el siguiente brinco, y si va a caer mucho del cielo, va a subir mucho por las nubes, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que las empresas cada vez estén más urgidas, necesitadas a responder bien y rápido ante las demandas. Entonces, eso quiere decir que cada vez los resultados dependen más de las personas que de los equipos físicos, ¿no? Menos de las máquinas. Pero para esto se requiere que la gente sea competente en hacer eso, ¿sí? En innovar, en incorporar nuevas formas de fabricar, nuevas formas de atender a los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el enfoque de rasgos es contrario al enfoque por competencias. A veces en la misma psicología no lo recordamos esto. Entonces aquí hablan los autores que los recursos humanos pasan de ser una función, básicamente una funcionalidad, a parte de la estrategia, porque los recursos humanos ya no debe ser nada más de traer gente y medio capacitarla una vez pasada la bronca, entre comillas, ¿no? Sino que deben de incorporarse en la planeación de la organización también, ¿no? Por ejemplo, la diferencia es que los rasgos surgen de postulados de que los individuos tenemos carácter, personalidad, ciertas características, vamos a llamarle un poco innatas, que nos definen, definen nuestra personalidad y que supuestamente perduran a lo largo de nuestra vida. Bueno, los rasgos pues no son lo mejor para predecir el desempeño y el rendimiento de un trabajador. Se han usado por mucho tiempo y se siguen usando, pero el enfoque por competencias se supone está basado en observar comportamientos, en medir comportamientos, ¿no? En crear lo que le llaman en algunas empresas el assessment center y dejar las pruebas psicométricas, ¿no? Lastimosamente mucho de lo que ha pasado en México es que solamente dicen vamos a hacer entrevistas por competencias, pero se siguen aplicando pruebas psicométricas que miden rasgos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un como Frankenstein medio raro a nivel conceptual y teórico, ¿no? Entonces las pruebas psicométricas no son ya las mejores predictores del rendimiento y entonces surge este concepto de competencia como una forma de enfrentar la necesidad de adaptación al cambio.
Los autores plantean este pequeño esquema, ¿no? Donde dice que la gestión por competencias está al centro y de ahí se determina la planificación estratégica del personal, o sea, de las personas, la selección, la capacitación, la evaluación del desempeño, que por ejemplo esa es una función y una tarea que surgió relativamente hace poco, entre comillas, digo hace poco, unos 20 años, ¿ok? Procesos de sucesión en las carreras o de éxito en las carreras, etcétera. Sí se hablaba ya desde antes de plan de vida y carrera, ¿no? Entonces pasa del término personal al de recursos humanos y que aunque es un término muy utilizado, o bien nosotros varios en la academia pensamos que, pues, que lo humano no es un recurso, en realidad es una frase como contradictoria, ¿no? Pues los recursos es algo físico, inamovible, objetivo. Las personas, los sujetos, los individuos no deben de ser vistos como un recurso, pero sin embargo se acuña la frase, el término, y inclusive aquí los autores lo plantean como es un gran paso pasar de decirle personal a recursos humanos, ¿ok? Digo, el texto es de 2015, inclusive para ese entonces ya está un poco atrasado. Entonces, de rasgos pasamos a conductas competitivas y de ser supuestamente reactivo, se supone que las áreas de recursos humanos y la psicología debiera de ser proactiva, es decir, adelantarse a que ocurra. Inclusive esto lo podemos ver en algunos de los criterios de la norma 035, ¿no? Se pide a la organización que explique qué va a hacer para prever y en la medida de lo posible evitar los efectos negativos en la salud de los salud emocional, mental de los trabajadores por efectos del trabajo o características dentro del trabajo, ¿no? Entonces aquí se trata de priorizar, claro está, dicen los objetivos de la empresa, así lo dicen los autores, ¿ok? Y finalmente tenemos la gestión del conocimiento. Evidentemente el conocimiento otra vez pasa a ser un recurso muy valioso para las organizaciones. Desgraciadamente las definiciones que dan en la lectura confunden o queda simplemente al nivel de información, ¿no? Entonces dice algo así que los recursos autogenerados por parte de la organización es tener esa información, ¿no? Emprender y hacer algo, ¿no? Se busca lo que pasó de la diversidad a la uniformidad y se requieren profesionales capaces de resolver problemas complejos, de ahí lo de competencias. Y esta le llaman la tercera ola, porque las olas anteriores fue la agrícola y luego la industrial, es decir, lo que se llama el sector primario, que es agrícola, secundario, que es fabricar bienes, objetos, y terciario, que son los servicios, y que ahí depende más del comportamiento de la gente. Y mencionan a autores y algunas citas de Gore, de Drucker, de Toffler, como representantes de esa nueva sociedad, ¿no? Ahora, gestionar el conocimiento, otra vez aquí tenemos el enfoque empresarial, ¿no? Se menciona la gestión del capital intelectual. O sea, en las empresas todo es capital, ¿no? O sea, capital intelectual, capital social, capital de fierros, capital financiero, etcétera, etcétera. Notes esa es nota mía, ¿no? Esta capitalización de todo lo que se considera importante. No se le nombra, por ejemplo, socialización del intelecto, se le dice capital intelectual. Y hablan de una cultura de aprendizaje. Otro término mal usado, pues una acción no constituye a toda una cultura, pero escuchamos eso, es que es la cultura del aprendizaje, es la cultura del desperdicio, es la cultura de la calidad. Entonces, como utilizar ese término le da mayor caché, dignidad, ¿no? La cultura tal, y se utiliza la cultura para nombrar un comportamiento, ¿no? De algunas personas o de muchas personas. La cultura de la impunidad, ¿no? La impunidad es un rasgo de algunas culturas, ¿no? Pero bueno, y de hecho, la definición, pues es altamente evidente, ¿no? Los autores definen la gestión del conocimiento como el proceso por el cual una organización facilita la transmisión de informaciones y habilidades a sus empleados de una manera sistemática y eficiente. Bueno, la mala noticia es que esa es una noción de conocimiento muy raquítica, ¿no? O sea, facilita la transmisión de informaciones y habilidades. O sea, es casi un entrenamiento. Darte información y te habilito en eso. Bueno, eso no es
necesariamente conocido. Se acerca, se le parece, pero bueno, eso está textual en el material, ¿no? Y bueno, ellos plantean este diagrama, ¿no? En donde utilizan conceptos como el conocimiento explícito, el conocimiento tácito, etcétera, etcétera. Y estas son acciones, si se fijan, todavía muy mecánicas: registrarla, centralizar la información, categorizarla, pues, distribuirla y transmitirla. Parece un esquema de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? La distribución, la transmisión de la electricidad, etcétera, etcétera. Y lo que se me hizo raro, y espero que esto pueda ser de ayuda para varios de ustedes, es que estos términos de conocimiento tácito y explícito surgen de un enfoque teórico que se llama aprendizaje organizacional, cuyos autores originales son Nonaka y Takeguchi. Obviamente no son mexicanos ni norteamericanos, son asiáticos, son del continente asiático. Y ellos plantean una serie de elementos bastante interesantes, y como en muchos, hay organizaciones en México que dicen que trabajan sobre el aprendizaje organizacional, pero le llaman aprendizaje organizacional porque dan capacitación, pero en realidad pues no conocen esta teoría de aprendizaje organizacional. Y yo ahí se los dejo de tarea que lo googleen y busquen a Nonaka y Takeguchi, y van a ir a... Pero no lean nomás la síntesis y el resumen que le pongan ahí en el rincón de los vagos, ¿cómo se llama? El rincón del vago, sino pues vayan a los autores originales, un poco como lo que puede pasar igual con Maslow. Creo que aquí les pueden quedar tareas de ese tipo, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces ahora sí podemos pasar a la parte de las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y pasamos a lo que sigue en aula.